Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos la nueva línea de pantallas de Samsung para este 2021. Samsung se ha convertido en el fabricante mundial de pantallas durante 15 años consecutivos, pues el rendimiento de sus productos ha sido demasiado bueno. Ahora en este 2021 sigue abriendo nuevos caminos para ofrecernos nuevas experiencias de visualización sorprendentes. En este video empezaremos viendo los modelos más básicos para este año. Comenzamos con la línea de entrada para este 2021 llamada Crystal UHD, denominada así por la capacidad que tiene la pantalla para reproducir colores más cristalinos y vivos, que se caracterizan por tener un procesador Crystal UHD igual al del año pasado, que nos permite mejorar constantemente los contenidos gracias al escalamiento de imagen, es decir, que toma los contenidos que se proyectan en nuestra pantalla para llevarlos a una resolución 4K, mejorando detalles, bordes, texturas y colores independiente de la resolución de imagen en que fueron grabados. Al final del día se espera que el rendimiento de esta nueva serie siga comportándose igual que los modelos del 2020. Las nuevas pantallas de la línea Crystal UHD y QLED UHD vienen con el control remoto One Remote, al que ya nos tenían acostumbrados, el cual permite acceder de forma rápida y fácil a múltiples contenidos, aplicaciones o canales de la plataforma Smart TV de Samsung. Además, nos da la posibilidad de manejar desde un solo control remoto la mayoría de nuestros dispositivos de audio, como la barra de sonido, consolas de videojuegos, decodificadores de televisión de paga, entre otros más. De ese modo ya no será necesario tener varios controles remotos para controlar cada uno de nuestros aparatos, sino que se podrá manejar todo desde uno solo, con un diseño moderno y muy sencillo de manejar, pero de cierta forma diferente al del año anterior. Además, todos los modelos vendrán con el sistema operativo Tizen actualizado a su versión 6, que nos promete una mayor eficiencia y fluidez en toda la interfaz. Como es habitual en estos últimos 3 años, ya no encontramos ninguna pantalla de la serie 6, así que empezaremos con la primera pantalla de entrada de la serie 7, denominada AU7000. Este modelo es el sustituto nativo de la TU7000 del 2020, y la verdad es que presenta las mismas prestaciones que su antecesor. Habrá que esperar para probarla y ver sus diferencias. Sus características principales son las siguientes: es compatible con HDR10, HDR10 Plus y HLG. Viene con un panel VA en todos sus tamaños. Tiene una profundidad de color de 8 bits. Trae el mismo procesador Crystal UHD y su frecuencia de refresco nativa es de 60 Hz. Continuamos con la serie 8, llamada AU8000, siendo la suplente natural de la TU8000 del 2020. Esta vez el diseño cambió un poco, en especial el grosor, que ahora se ve mucho más delgado, con algunos pequeños cambios en el diseño de los soportes, aunque sus características se siguen manteniendo casi iguales con pequeños cambios que mencionaré en otro video. Por lo pronto, sus características más destacadas son una compatibilidad con formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG. Viene con un panel VA en todos sus tamaños. Posee una profundidad de color de 10 bits. E igualmente incorpora el procesador Crystal UHD con una tasa de refresco de 60 Hz nativos. Seguimos con la serie 9, que corresponde al modelo AU9000, siendo el tope de gama para esta línea Crystal UHD, reemplazando la TU8000 y quizá a la RU9000, ambas del 2020. Esta pantalla varía un poco en su diseño, en especial el soporte central en forma de L y su grosor tan delgado y fino que tiene. Además, implementa un par de funciones extras para videojuegos y películas, manteniendo la función Multiview, que nos permite ver en la pantalla el contenido de nuestro teléfono en tiempo real. Sus características más importantes es que admite formatos HDR10, HDR10 Plus y HLG.
Incluye un panel VA en todos sus tamaños, con una profundidad de color de 10 bits. También trabaja con el procesador Crystal UHD y tiene una tasa nativa de refresco de 60 Hz. Para este año la gama de entrada QLED es la serie 6, llamada Q60A. Este modelo es el sucesor directo de la Q60T del 2020. En cuanto a su diseño, se ve que son muy similares, sin embargo viene con un grosor más fino, incorporando la tecnología de puntos cuánticos a la que Samsung ya nos tiene acostumbrados, mostrándonos imágenes más puras para llegar a un volumen de color mejor. Además de incluir otras funciones, sus características más significativas es que acepta formatos HDR10, HDR10 Plus y HLG, acompañado de un panel VA en todos sus tamaños. Cuenta con una profundidad de color de 10 bits, incorporando el procesador Quantum Light 4K y va a una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz. La siguiente pantalla QLED es la serie 7, o mejor conocida como Q70A, que sería la actualización del modelo Q70T del 2020, con un diseño un tanto semejante pero aún más delgado, heredando gran parte de las funciones principales y añadiendo otras más. Entre las más relevantes es que reproduce formatos en video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Quantum HDR, que eleva el brillo y el contraste para ver mejor los detalles. Viene con un panel VA para todos los tamaños, manteniendo una profundidad de color de 10 bits, acompañado de un procesador Quantum 4K con inteligencia artificial y con una tasa de refresco nativa de 120 Hz. Por último tenemos a la serie 8, que corresponde al modelo Q80A de la gama más alta de Samsung, que llega a sustituir a la Q80T del 2020, sin tomar en cuenta las nuevas pantallas Neo QLED. A simple vista no notaremos un gran cambio en su diseño, pero sí está dotada con más prestaciones y funciones que la del año pasado, como la compatibilidad con HDR10, HDR10 Plus, HLG y Quantum HDR 1500. Viene con un procesador Quantum 4K con inteligencia artificial avanzada que controla de manera más precisa las zonas de iluminación al reproducir cualquier contenido. Su profundidad de color es de 12 bits, con un aumento considerable de brillo para reproducir HDR sin ningún problema, mejorando los ángulos de visión con un panel VA en todos sus tamaños y con una frecuencia nativa de 120 cuadros por segundo. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.